Hola, yo soy Vale Y yo soy Areli. y bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, es una de mis mejores amigas y estudia una carrera muy particular porque siento que Sí. nadie sabe bien a qué se refiere o todos tienen muchos prejuicios al respecto. Se llama Anita y estudia bibliotecología. Hola, hola, yo estudio bibliotecología y estudios de la información, que se imparte en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras. Gracias Y, por estar aquí, Anita. ay, muchas gracias por invitarme, de verdad, ya estaba esperando tu invitación. Ay, qué Ay. linda. No, gracias por venir. De verdad estamos muy felices de que estés aquí. Ay, muchas gracias. Bueno, empezando ya con el tema, ¿podrías como explicarnos qué es la bibliotecología y qué estudia? Porque yo creo que muchas personas no tenemos como un concepto muy claro de qué es. Sí. Bueno, la bibliotecología, y voy a partir por el objeto de estudio porque creo que es más fácil, ¿no? El objeto de estudio de la bibliotecología es la información registrada. Y esto, partiendo de ahí, abarca muchísimas cosas, porque este podcast o una foto de Instagram o una carta que escribiste a mano, todo eso podría entrar en el campo de estudio de la bibliotecología, porque es información registrada, ¿no? Si estuviéramos ahorita platicando, pero no estuviera siendo grabado y no se subiera a la plataforma, pues sería una conversación que se quedaría en el aire, ¿no? No entra dentro del estudio de la bibliotecología. Anteriormente se tenía la idea de que la bibliotecología solamente se enfocaba en las bibliotecas y los Sí. libros, ¿no? Y acomodar libros en una biblioteca. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, vinieron las tecnologías, las redes sociales, todo esto, se fue ampliando justamente su objeto de estudio a hacer información registrada, que puede ser básicamente cualquier cosa, ¿no? Entonces la bibliotecología se encarga de analizar, organizar, gestionar, difundir, entre algunas otras cosas más, información, ¿no? Eso es básicamente y de la manera más comprensible lo puedo explicarlo, ¿no? Porque sí, honestamente la verdad es una carrera que aunque uno lea la descripción en la página de la facultad y demás, no acabas de comprenderla hasta que no estás estudiándola o ya ves el ejercicio profesional, ¿no? De la misma. Claro. Sí, y me gustaría escuchar, Anita, tu experiencia escogiendo carrera, porque Uy, creo que fue muy particular también. bastante. Bueno, pues yo cuando estaba en el último año de la prepa, honestamente no tenía ni la más remota idea de qué iba a estudiar. Y me puse a revisar todas las carreras que había en la UNAM, ¿no? O sea, de verdad todas, de cualquier área. Eso ya nos da una indicación de que eras buena para la bibliotecología desde antes, ¿no? Algo ahí Sin tenía saberlo. más o menos. Sí, sí, justamente esa cuestión como de obtener suficiente información, ¿no? Para poder tomar decisiones y demás. Pero bueno, me puse a revisar todas las carreras y no había una que me convenciera, ¿no? Que yo dijera como, ay, esto es lo mío, esta es mi vocación y demás. Y revisando entre las que se impartían en la Facultad de Filosofía y Letras, me encontré con bibliotecología, leí la descripción y me llamó la atención. Y con base en lo que leí, recordé que, bueno, yo cuando era niña, mi mamá trabajó en una biblioteca y digamos que ya tenía un poco de antecedentes, ¿no? En el hecho de estar en una biblioteca viendo cómo las personas iban a preguntar por información y todo esto. Ahí sí era exclusivamente libros, ¿no? Que fue ya hace mucho tiempo. Pero me remitió a eso y dije, bueno, quizá sería una buena opción, ¿no? Darle la oportunidad a la carrera. Tenía otras opciones, pero lo que me hizo decidirme por la carrera fue que pintaba un panorama como muy amplio en cuanto a lo que se podía realizar, tanto a lo largo de tu carrera, por ejemplo, tu tesis, o ya en el ejercicio eh, pues profesional una vez que egresas, ¿no? Puesto que su objeto de estudio es la información registrada, es demasiado amplio. Entonces es una carrera que yo desde ese inicio visualicé que se podía enfocar en lo que uno quisiera básicamente, ¿no? Depende de cómo uno se fuera formando con las bases que te dan la carrera más lo que tú vayas estudiando. Eso fue una de las cosas principales que me hicieron decidirme por ella. Otra cuestión fue que, bueno, no sé cómo se vaya a ver esto, pero
el porcentaje de profesionales egresados que estaban trabajando en algo relacionado con lo que estudiaron, ¿no? Entonces yo revisé otras carreras y el porcentaje pues como que no me convencía. Yo decía, bueno, si voy a pasar 4 años estudiando algo, quiero que lo que ejerza sea algo relacionado, ¿no? Con lo que estudié. Y en bibliotecología el porcentaje era muy alto. En el año en el que yo revisé era aproximadamente de 84%. Entonces me llamó la atención porque también indicaba que había pues un campo, ¿no? Para esta carrera, que aunque no sea muy conocida, y quizá justo por lo mismo, te ofrece oportunidades en diversos sitios, ¿no? No es muy saturada, por así decirlo. Pero aún así, aunque ya tuviera estas perspectivas, sí me costó trabajo, la verdad. Incluso ya ingresando a la carrera, sí he dudado, dudé y he dudado varias veces de mi elección, pero sigue siendo una carrera que considero que da oportunidades, que es como muy abierta a que tú puedas desarrollarte con las bases que te dieron, más otra área del conocimiento. Sí, se me hace igual muy interesante esto que nos comentaba Arely, ¿no? De que sin saberlo sin saberlo ya tenías habilidades para estudiar esta carrera, ¿no? Este, Sí, más o menos. pero, y sí, tengo muy presente todas las carreras de las que fuimos a escuchar y fuimos a ver e investigar hasta que algunas nos convencieran. Pero pues obviamente al estar buscando toda esta información al respecto de las diferentes carreras, uno se hace ideas, ¿no? Entonces, ¿qué era lo Sí. que tú esperabas o lo que pensabas antes de empezar a estudiar tu carrera y cómo ha cambiado tu percepción? Bueno, pues yo, a pesar de que leí la descripción que aparecía ahí, intenté informarme lo más posible. Yo honestamente sí seguía como enfocada mucho en la cuestión de las bibliotecas y los libros, ¿no? O sea, yo sí pensaba como lo que muchos piensan al entrar, que iba enfocado a los libros exclusivamente, y que iba a tener uno que leer muchos libros y que era como una cuestión totalmente enfocada hacia los libros y las bibliotecas. Yo sí pensé que iba más o menos de eso, pero debo confesar que no, o sea, no acababa de entender exactamente a qué se referían, ¿no? Las actividades que describían ahí en la página y demás. Yo sí, en un principio no sabía qué esperar, es decir, aparte de el manejo de libros y estar en una biblioteca, yo no tenía claramente qué esperar de la carrera, porque en realidad antes de que yo la buscara, nunca había oído de ella y no había tenido ninguna otra interacción con disciplinas afines a bibliotecología o exclusivamente bibliotecología y todas las actividades que se desarrollan en ella, ¿no? Entonces, dejémoslo en que sí, yo pensaba que era una cuestión puramente enfocada hacia los libros, organizar libros dentro de una biblioteca, quizá un poco esta cuestión de la difusión de la lectura, ¿no? Que sí tiene que ver con bibliotecología, pero yo pensaba que estaba quizá un poco más enfocado a eso, ¿no? Leerle cuentos a los niños, difundir la literatura y demás. Y pues evidentemente una vez que ingresé vi que la cosa era diferente, ¿no? Claro. Y exactamente, ¿cómo cambió tu opinión de esa idea que tenías antes de entrar a lo que sabes hasta este momento? Yo creo que ha sido todo un proceso, porque yo creo que desde las primeras semanas que ya estaba iniciado mi primer semestre en la licenciatura, me percaté de que no era eso, ¿no? De que era una cuestión un poco más enfocada hacia las cuestiones técnicas y teóricas respecto a la información, ¿no? No era leer los libros, sino una cuestión pues evidentemente más especializada que abarcaba a toda la información. Eso fue lo que me sorprendió más, que era, por ejemplo, revisando la matrícula de las materias que teníamos, vi que teníamos materias como administración, mercadotecnia, y yo me preguntaba, bueno, ¿para qué vamos a necesitar eso, no, en la carrera? Y a lo largo del tiempo, desde las primeras semanas
me empecé a dar cuenta de que incluía muchas más cuestiones de las que yo pensaba, que era el análisis de la información, que involucraba incluso la industria editorial, que era, sí, la organización de información, pero no solamente en el formato del libro, sino en muchos otros más, ¿no? Esta cuestión de trabajar con documentos digitales, revistas electrónicas. Vi que abarcaba un universo muchísimo más grande de lo que yo me imaginaba, y a la fecha la verdad es que sí, o sea, no es nada cercana a la perspectiva que tengo ahora de la que tenía en un inicio. Ya estando en este sexto semestre, uno se da cuenta de todas las opciones que tiene y evidentemente pues cómo uno pueda saber aprovechar esas diferentes perspectivas que te da la carrera. Yo creo que sí es lógico, ¿no? Porque justamente no es una carrera tan conocida y tan promovida, y por lo tanto obviamente es lógico que uno, tú misma, ¿no? Al entrar te hayas creado ciertas expectativas y tengas cierta idea, en general en cualquier carrera, pero aún más si se trata de algo como una carrera no tan conocida, ¿no? Y justamente, ya entrando un poquito más acerca de tu experiencia, ¿qué es lo que más disfrutas de tu carrera? ¿Qué es lo que más te gusta? Yo creo que, bueno, hay dos cuestiones principales. La primera es que somos muy pocos, a comparación de otras carreras en general de la UNAM y de la Facultad de Filosofía y Letras particularmente. Somos muy poquitos, nuestros grupos son de alrededor de 20 personas. Entonces eso obviamente permite tener un contacto más cercano con los profesores, te puedes preguntar más cosas, puede haber quizá más prácticas y los profesores pueden traer a personas relativas a la materia que están impartiendo. Yo siento que eso sí beneficia bastante las materias que se imparten en la carrera, porque puedes tener pues un acercamiento digamos un poco más profundo, a diferencia que si fuéramos, no sé, 60, ¿no? En el mismo salón. Y son grupos pequeños, son pocas personas, y también te permite tener un contacto cercano pues con tus compañeros, ¿no? Obviamente en un campo ya como egresados, en el campo profesional real, laboral, pues yo creo que sí es muy útil el hecho de que conozcas bien a tus compañeros que tuviste en la carrera, o al menos que te hayas relacionado con ellos, para poder ir creando pues cierta trayectoria, ¿no? O sea, si tú encuentras algo que a lo mejor a tu compañero le puede servir, pues le puedes, no sé, mandar un mensaje. O sea, sí te permite ir como haciendo estas relaciones que, si bien no son la base, te sirven, ¿no? A lo largo de tu trayectoria académica y ya profesional. Y la segunda cuestión es que justamente es muy flexible. O sea, es una carrera que eh, es demasiado flexible. En realidad tú puedes juntarla con lo que se te pegue la gana, porque por ejemplo, en las tesis que hemos visto, que hay en licenciatura y en maestría, juntan disciplinas que a lo mejor y no te podrías imaginar. Por ejemplo, la arquitectura de bibliotecas, ¿no? Entonces es algo que en el ámbito de la bibliotecología hay como ciertas normas y pautas que se tienen que seguir en la disposición de una biblioteca, y se puede juntar, ¿no? A lo mejor con esta otra área. De igual forma, por ejemplo, nuestros profesores no todos son de bibliotecología, sino vienen de licenciatura en ciencias de la comunicación, ¿no? Ingeniería en computación, administración, tenemos una maestra que viene de psicología. O sea, es una disciplina que se puede enriquecer de muchas otras áreas, y creo que esa es una de las cosas que más me gusta. De igual forma, hemos conocido ya egresados que se pusieron a hacer una maestría en otra disciplina, y entonces ahora ya tienen como su propia consultoría, ¿no? Conjuntándolo con lo que les da la carrera. Entonces creo que esas son como las dos cosas más atractivas a mi parecer, ¿no? Que más me han gustado y que más me han llamado la atención. Sí, me parece muy interesante lo que dices, porque creo que muchos avances o cosas interesantes han salido cuando como que pones dos ideas que a lo mejor no consideras que podrían ir juntas, pero al investigar y al unirlas en un proyecto o algo por el estilo, como que ves que tienen
similitud de lo que creías, ¿no? Y sale como algo diferente. Claro, incluso y llegar al hecho de trabajar pues con otros profesionales, ¿no? Si estás ya en el mundo laboral y estás en, no sé, en una institución, pues vas a trabajar con, no sé, en mi caso podrían ser historiadores o restauradores o ingenieros si te vas por el área tecnológica. Porque, es que olvidé mencionar que en bibliotecología hay como diversas ramas, ¿no? Para las que te puedes ir. Tú puedes escoger prácticamente fusionarla con lo que quieras, pero hay algunas líneas que ya están como muy bien marcadas. Y la primera es como la parte tecnológica. Hay muchos compañeros que después de esto, no sé, se pueden poner a estudiar programación y se enfocan en las bases de datos, ¿no? O hay otros compañeros que se ponen a estudiar conservación y restauración y entonces se pueden ir a un museo a trabajar con documentos antiguos. Sí, documentos antiguos, ¿no? Y bueno, es el área de las tecnologías, el área como de conservación, restauración, todo esto. El área de la organización documental, que honestamente ese es como lo distintivo de bibliotecología, porque digamos que es lo que la diferencia del resto, ¿no? Esta cuestión de que tiene ciertas reglas, normas y pautas propias de la bibliotecología para organizar la información, tanto en formato físico como en formato digital. Y creo que eso no es algo que esté en otras disciplinas en cuanto al manejo de la información en sí, ¿no? Hay unas reglas que se llaman RCA y otros sistemas de clasificación, especialmente para libros y para otros documentos. Entonces, ese es como el fuerte de la carrera, si podría decirse de esa manera, pero de igual forma se complementa con estas otras líneas y aunque no estén delimitadas, aunque no esté delimitada la forma en la que tú la puedes fusionar con otras, puedes aprovechar, ¿no? O sea, si ya está la línea de las tecnologías y materias que tenemos relacionadas con tecnologías y bases de datos y todo esto y tú quieres aprovechar esa, pues bueno, lo puedes hacer. También está otra línea de optativas, específicamente son optativas que si tú las sigues, puedes enfocarte en los archivos, ¿no? Que es diferente de las bibliotecas o centros de información o revistas electrónicas y todo eso. O sea, los archivos son como más enfocados en documentos legales, no sé, en un despacho, facturas. Entonces sí hay como algunas líneas delimitadas, pero puedes tú ahí buscarle como gustes. Sí, me suena como súper interesante también todo este tema del que hablas, porque como que uno no se imagina qué hay detrás, ¿no? O sea, uno tiene información, uno obtiene información en internet, en libros, en donde sea, y ya, pero no te imaginas de todo lo que pasa atrás de eso para que tú puedas obtener esa información y todas las cosas que se tienen que hacer y cuántas personas están trabajando en ello, ¿no? Sí, Y efectivamente. yo creo, ya igual hablando un poquito más de tu experiencia, ya nos contaste qué es lo que más disfrutas y lo que más te gusta de tu carrera, pero ¿qué es lo que menos te gusta o algo que cambiarías? Es curioso porque yo creo que la misma cosa que me gusta es también lo que me puede llegar a disgustar en cuanto a la flexibilidad de la carrera. O sea, puede ser muy flexible y entonces su flexibilidad por la parte positiva te puede traer todos estos beneficios, ¿no? Que ya mencioné. Pero, por otro lado, puede llegar a ser tan difuso con base en que su objeto de estudio es la información registrada que puede llegar a chocar con otras disciplinas. O sea, es difícil llegar a saber en ciertas ocasiones hasta dónde llega la bibliotecología y hasta dónde empiezan otras disciplinas. Y eso, honestamente, es algo que a la fecha se sigue comentando mucho en el ámbito de bibliotecológico y de ciencias de la información y de documentalistas y demás. O sea, a la fecha sigue habiendo como que esa cuestión de hasta dónde vamos a saber que llega el bibliotecólogo y hasta dónde van a empezar otras profesiones, ¿no? Porque realmente es borrosa la línea. Por ejemplo, si, no sé, si estás trabajando en una estación de radio, obviamente hay comunicólogos, ¿no? Pero también un bibliotecólogo podría trabajar ahí y de la misma manera en distintos otros ámbitos. Entonces, ¿hasta dónde llega ciertas cuestiones? Usualmente, los bibliotecólogos se enfocan en la parte organizacional, esta cuestión que digo como de establecer reglas, normas, pautas
para disponer la información de cierta manera que los usuarios o las personas que están asistiendo a cualquier sitio donde hay información puedan recuperarla, ¿no? Sea fácilmente recuperable y distinguible dentro de el resto de documentos que hay o de discos que hay y demás. Entonces esa es una cuestión que no me agrada tanto, o sea, es a veces complejo llegar a distinguir esto. Otra cuestión que no me gusta y que eso sí podría cambiarse para optimizar más la carrera, es la profundidad que nos dan en algunas materias, ¿no? Yo creo que eso es algo que pasa en todas las carreras y pues bibliotecología no es la excepción. Hay algunas materias que podrían agregársele más horas, que podrían ponerse a lo largo de más semestres, y hay otras que a mi percepción creo que redundan un poco en esta cuestión de ciertos discursos que nos van pues diciendo a lo largo de la carrera, ¿no? Por ejemplo, al principio de la carrera tenemos una materia que se llama Fundamentos de Bibliotecología, y posteriormente en otros semestres, supón tú en tercer semestre, te vuelven a repetir ciertas cosas que a lo mejor ya eran suficientes con lo que te ofrecieron y que de todas formas lo vas a seguir viendo en otras materias, pero que redundan un poco y que podrían quizá utilizarse esas horas para tratar otros temas o profundizar con otros temas. Entonces esa es otra cuestión que pues no me agrada mucho, pero siento yo que podría trabajarse muchísimo más. ¿Qué otras cuestiones no me agradan de la carrera? Pues honestamente nuestros profesores nos hablan siempre, ¿no? De todas las oportunidades que hay, pero son pocos los que nos dan ejemplos concretos de lo que se puede hacer como profesionista una vez que egresas. Y yo creo que es algo que podrían trabajar quizá un poco más los profesores, porque por ejemplo a lo largo, o sea, hasta este tercer semestre que llevo, ¿no? A lo largo de toda la carrera, mirando hacia atrás, creo que solamente 2 profesores nos han comentado como cuestiones como ustedes pueden trabajar clasificando obras de arte, ¿no? Pueden realmente irse a un museo o a un, no sé, o a un estudio de diseño donde ayuden a clasificar ropa. O sea, es algo que a lo mejor y no podrías pensar que está en el ámbito de la bibliotecología, pero mientras sea un conjunto de información que esté en algún sitio, se puede hacer. Y son pocos los profesores que nos han ofrecido esa oportunidad, cuando en realidad pues sí hay otros campos, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de hacer mi servicio social en la Fonoteca Nacional, y eso es algo que no nos habían comentado antes. O sea, yo lo descubrí porque en una ocasión fueron a avisarnos en un congreso pequeño que hubo ahí, y en realidad no lo difunden de manera general para todos los estudiantes, todas las oportunidades que puede haber, a menos que tú concretamente vayas y estés escarbando en qué otras cosas puedes trabajar y qué otras cosas puedes hacer. Entonces, pues sí, esas son las cosas que siento que podrían mejorar. Y regresando un poco a lo que nos comentabas de las ramas en las que se divide la bibliotecología, ¿hay alguna que te interese en específico o que consideres como para especializarte? Uy, difícil pregunta, porque es curioso, ¿no? Uno van transcurriendo los semestres y uno va viendo que a lo mejor te interesa más de una cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, en un inicio decía, no, si yo me quiero enfocar en la parte de conservación, ¿no? O trabajar con libros antiguos, entonces las cuestiones. Sin embargo, a partir de que empecé mi servicio social, pues me han surgido otras ideas, ¿no? Sobre en qué podría trabajar y a qué podría dedicarme. Retomando lo que había mencionado de la fonoteca, ahí lo que se hace es trabajar con la catalogación y el inventario de los audios y de los soportes, ¿no? Que son tal cual los discos, cassettes y todo esto. Entonces, por ejemplo, esta cuestión de la organización de los soportes físicos y los audios entra en el área de la organización documental, ¿no? Entonces, a mí, pues en estos momentos sí se me hace un área interesante, pero todavía pienso a veces como, a lo mejor y quizá puedo seguir en esta área, pero también puedo seguir la de enfocarme en libros antiguos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no tengo ahorita definida una sola que yo diga, ya, esto es lo mío que me voy a dedicar terminando la carrera. A diferencia de otros compañeros, ¿no? Que veo que sí tienen ya como esta inclinación hacia el área de las tecnologías. Sobre todo que ha tenido mucho
auge, ¿no? Y que es muy importante actualmente. O sea, sin duda alguna es necesario que trabajes las tecnologías, pero digamos que en su caso sería algo más específico, ¿no? En el mío, yo la verdad es que no tengo ahorita súper bien definida esta área. Creo que todavía estar en sexto semestre es una buena oportunidad para ver qué otras cosas y explorar en cuál de las áreas te podrías sentir pues más cómoda, ¿no? Como estudiante y ya de manera profesional. Pero digamos que esta cuestión de la organización documental me ha agradado, pero no descarto otras opciones, ¿no? Incluso lo que comentaba anteriormente de quizá fusionarlo con otras disciplinas que a lo mejor yo pues no se imaginan, ¿no? Entonces, sí, ahorita todavía no tengo algo súper bien definido. Sí, claro, siento que es como algo que nos pasa a muchas personas, o sea, yo me incluyo en ese grupo de que, o sea, no estás seguro de cuál es el área que te interesa, pero como dices, y es una bondad de tu carrera, ¿no? Que puedes como extrapolar esas cosas que te gustan y combinarlas a algo que sea más específico. Sí, es una ventaja. Sí, sí, justamente yo creo que a veces de lo mucho que ya estamos inmersos en nuestra misma carrera, hay tantas cosas que nos gustan y nos llaman la atención que es exacto, muy difícil decidir, ¿no? Em, bueno, ya nos comentaste un poquito acerca de los trabajos que podría llegar a tener un bibliotecólogo, pero no sé si podrías profundizar un poquito más en esto como para hacerlo un poquito más entendible. Ok. Bueno, como había comentado, está un poco ligado a la área que escojas. Sin embargo, voy a intentar hacer como un resumen general, ¿no? De en qué ámbitos podrías trabajar. Con base en los ejemplos que yo he escuchado y visto, ¿no? O sea, en algo real. Hay profesionistas que una vez que egresan se enfocan exclusivamente en las bases de datos. Entonces tú puedes llegar a cualquier institución o empresa y ver desde la evaluación de cómo tienen organizada su información hasta tú desarrollarla como profesional, ¿no? O sea, qué sistema llevan exactamente para gestionar su información y organizarla. Entonces, eso podría ser, bueno, quisiera partir, regresándome un poco, del hecho de que puede ser tanto en el ámbito público como privado, ¿no? No es exclusivo de ninguna de las dos. Y yo creo que bibliotecología especialmente puede enfocarse perfectamente en ambas, ¿no? Dependiendo de cómo te formes, puede ser público y privado. Retomando la idea, esta cuestión de la tecnología y cómo se ha utilizado, obviamente hay un sinfín de opciones, ¿no? Puede ser que no solamente te enfoques a programar, sino a lo mejor y que lo fusiones con otra cosa de diseño y entonces pues diseñas como la página web. Esa es una opción de trabajo. Otra opción de trabajo, yo conozco una persona que trabaja en Uno TV, este programa de noticias que envía los mensajes a los teléfonos, que trabaja ahí, ¿no? Gestionando justamente la información que tienen y todas las noticias que manejan. Conozco a una de nuestras profesoras, de hecho. Ella ha trabajado de manera independiente y entonces personas la han consultado para que vayan a organizar sus bibliotecas privadas, ¿no? O las colecciones, ponle tú, de lo que tú quieras, de discos, de libros o de lo que se te ocurra que tienen en sus casas. Ella ha podido trabajar de eso, ¿no? Como egresada de bibliotecología. En este caso ella no lo fusionó con otra cosa, pero decidió, digamos, especializarse en esta cuestión de la organización y ha sido pues contratada, ¿no? De manera independiente. Tenemos igual compañeros que se han enfocado un poco más en la cuestión editorial. Yo conozco un compañero que está trabajando, trabajando no de manera, ¿cómo decirlo? Bueno, está enfocándose en la edición de una revista electrónica, ¿no? Entonces, él ya tiene, digamos, una posición importante en la edición de esta revista electrónica que de igual manera se enfoca en cuestiones de bibliotecología, ¿no? ¿En qué otras opciones de trabajo hay? Como ya mencionaba, con los archivos
audiovisuales, ¿no? En el caso de la fonoteca, pues se realiza esto de manera profesional, o sea, está por una parte, con base en lo que yo he visto, ¿no? He experimentado en mi servicio social, está la parte de inventario, en donde se organizan y se recuperan los datos más importantes del soporte, que pueden ser discos de vinilo, de acetato, de cassettes. Y por otra parte está el manejo de los audios nada más. Ahí no trabajas con el soporte físico, sino solamente con los audios como archivo digital. Y no, ahí en este caso lo que se hace es una catalogación, que es recopilar como la información más importante que le va a dar una idea al usuario de qué trata el audio, ¿no? Se recopilan datos como pues quiénes son los que participan, se hace un resumen, las temáticas, y eso se hace de manera profesional, ¿no? En la fonoteca es un trabajo. Otras opciones laborales podrían ser en la cuestión de cuentacuentos. De igual forma, uno de mis amigos se ha enfocado en esta cuestión de los cuentacuentos. Y bueno, no sé si sepan, pero en el ámbito de cuentacuentos hay como un gremio ya establecido en donde hay, digamos, ciertas eminencias en el ámbito de cuentacuentos y quizás se fusiona un poco también con la cuestión teatral, con esta cuestión de las artes escénicas. Entonces esa es otra opción. Otra opción de trabajo es como profesor o investigador, ¿no? Evidentemente, como en otras carreras, te puedes dedicar a hacer investigación y posteriormente a ser tu profesor. Yo tengo conocimiento de varios compañeros que ya, o de otras generaciones más adelante, que iniciaron siendo adjuntos y ahorita ya son profesores, ¿no? De determinadas materias. ¿En qué otra cosa se puede trabajar? Pues es que básicamente en cualquier ámbito, ¿no? Ahorita creo que mencioné como los ejemplos que abarcaran distintas áreas, pero si tú, como mencionaba anteriormente, si tú con las bases que te da la carrera decides ponerte a estudiar otra cosa y especializarte en la bibliotecología en esa área que estudies, puedes dedicarte a eso. Seguro que va a haber algún nicho en donde se pueda realizar eso, ¿no? Y estos son como algunos ejemplos, pero podrían haber muchos más, ¿no? Ahorita ya no me acuerdo de qué otros más, pero seguro que hay muchos otros más. Sí, claro, como dices, el campo laboral es muy amplio, ¿no? Entonces, y creo que pasa mucho que estudias una carrera y terminas trabajando en cosas que pues no te imaginas, ¿no? Pero que las bases que te dan cuando eres estudiante pues te sirven para ese tipo de cosas. Uh-huh. Y algo que mencionabas anteriormente es lo de incorporar la bibliotecología con las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la bibliotecología con la incorporación de todo esto y sí, cómo ha impactado en tu carrera? Yo creo que en primer lugar es el tipo de material y de información que se manejan. Como mencionaba en un inicio del podcast, antes eran exclusivamente libros, pues porque la mayoría de la información estaba registrada de manera física, ¿no? En un libro, en una revista, en un periódico. Pero con el ingreso de las tecnologías, pues evidentemente la cantidad de información que se empezó a producir fue ya demasiada, que se tuvieron que tomar medidas, ¿no? De cómo vamos a gestionar toda esta información que ha fluido. Entonces, en el ámbito de la bibliotecología, por ejemplo, están, pues, algo que se llama indización, que es cómo van a ingresar las temáticas, por así decir, de si tú tienes una revista en línea, por ejemplo, cómo van a ingresar las temáticas ahí, ¿no? Si va a ser con un lenguaje natural, que es, por ejemplo, el que usamos de manera orgánica en redes sociales, o si va a ser con un lenguaje controlado con base en ciertas reglas y herramientas que ya mencionaba que hay en bibliotecología, ¿no? ¿Cómo van a ingresar los datos? ¿Cómo va a ingresar la información? ¿De qué manera va a ingresar? También ha impactado la tecnología mucho, pues, en la formación de los profesionales, ¿no? O sea, creo que ya independientemente de que estudies, ¿no? Tienes que tener cierto conocimiento tecnológico, pero específicamente en el área de bibliotecología, pues sí es como indispensable que sepas
qué fuentes digitales hay de todo tipo. O sea, que sean solamente páginas web no basta, ¿no? Evidentemente tienen que ser gestores bibliográficos, por ejemplo, como que son los que recopilan los datos que tú tienes. Un ejemplo concreto, cuando vas a realizar una tesis, ¿no? Vas a realizar una tesis y quieres meter todas tus referencias y tus fuentes y tus datos, entonces puedes utilizar un gestor bibliográfico. En todas las revistas digitales que hay, las bases de datos, todos los recursos que se puedan encontrar de manera digital tienen que ser como incluidos de manera sí o sí, por así decirlo, al ámbito de la bibliotecología. Ya no puede entrar alguien y decir, ay, no, pues es que a mí no me gusta la tecnología o yo no soy cercano a este tipo de recursos, porque es algo sumamente necesario. De igual forma, retomando el hecho de que, por ejemplo, con esto de la pandemia, ya es la mayor fuente de información que consultamos, ¿no? Para obtener lo que sea, para consultar cualquier cosa, todo está en internet, y creo que es el gran ejemplo de que pues las tendencias en el ámbito de la bibliotecología tienen que ir enfocadas a esto, porque muchas veces sí se llega a pensar que las bibliotecas van a ser absorbidas, las bibliotecas de manera física van a ser absorbidas por este boom de la información digital y de todas las tecnologías que hay, de streaming y demás. Y se trata más bien como de incorporarlas, ¿no? Aceptar que los usuarios ya necesitan cuestiones digitales completamente, que sean accesibles desde cualquier sitio, que los formatos, si tú quieres consultar un libro, que esté disponible para tu celular, que no solamente lo puedas consultar en tu computadora, ¿no? Sino que ya la programación que tenga tu página web o el libro que estés consultando sea específicamente para todos los soportes digitales. En el ámbito académico, específicamente, pues sí afectan las materias que nos dan, ¿no? Nos dan justamente una materia que se llama base de datos, y es, digamos, el acercamiento más real que podríamos tener a la programación, pero obviamente no se compara con el hecho de estudiar programación en serio, ¿no? Te da un poco las bases en esto. Igual a lo largo de la carrera seguimos teniendo materias de tecnología, pero como retomando un poco lo de las preguntas anteriores, pero sí considero que necesita muchísima más fuerza. Y también en cuanto a los recursos que proporciona la universidad. En el caso particular de filosofía y letras, digamos que el presupuesto no es como el más elevado, pero sí a veces hace falta que le otorguen un poco más de recursos a la parte tecnológica, para que pues nosotros como estudiantes que sí necesitamos reforzar estas cuestiones en la carrera tengamos las oportunidades, ¿no? De hacerlo y de hacer prácticas más reales, porque muchas veces lo que pasa en las materias de tecnología es que te cuentan cómo funciona el sistema y el gestor y no sé qué, pero no estás viendo tú concretamente cómo funciona, o sea, en una máquina realmente, en un sistema real, cómo funciona. ¿De qué otra manera ha impactado? Pues evidentemente en el ámbito ya laboral, porque si partiendo desde que no tienes buenas prácticas en tu carrera, una vez que egresas, sí hay como una cierta laguna en ese aspecto tecnológico, que no estás al 100% preparado, o al menos habiendo tenido una experiencia en distintas áreas y sistemas, como para que egresando digas, ok, yo cuento con esta formación sólida o suficiente para poder llegar a trabajar y hacer la base de datos de una empresa, ¿no? O sea, yo creo que sí es algo que ha influido bastante en el desarrollo de los estudiantes, en la formación de los estudiantes y en el manejo en sí de la información, pues que es como con lo que se trabaja, ¿no? Con lo que trabaja un bibliotecólogo. Ahorita ya todo es digital y pues tienes que saber manejarlo, evidentemente. Ahorita que mencionabas lo de los gestores bibliográficos, me quedé pensando en que obviamente todos aprendemos como a
ser selectivos con la información que encontramos en internet o en donde sea, pero yo creo que teniendo más experiencia o estando más cerca de toda esta información, yo supongo que tú has de tener algunos tips o algunos puntos que te ayudan a seleccionar ese tipo de información para hacer una investigación de lo que sea. Bueno, quizá la primera sería como partiendo desde dónde estás consultando la información, ¿no? Por ejemplo, en la UNAM, yo creo que ustedes saben que la UNAM renta, por así decir, distintas revistas y, bueno, en donde se puede encontrar información, ¿no? Y algo que nos comentan nuestros profesores es que el mayor porcentaje de esas revistas y recursos que compra la universidad o que renta no se utilizan, que no son utilizados en varias facultades, incluyendo la nuestra, ¿no? Entonces, en la página de la Biblioteca Central de la UNAM hay un apartado en donde te despliega todas como las bases de datos y revistas a las que puedes acceder. Y yo, honestamente, antes de que ingresara a la carrera, no tenía idea, ¿no?, de que eso estuviera disponible para los estudiantes, incluso desde la prepa, ¿no? Que ya hay cierta información que te ofrecen si vas a las bibliotecas de la prepa. Yo no tenía idea de eso hasta que llegué a la universidad y que te tienen que explicar como cuáles son las que hay. Por ejemplo, hay una que se llama Biblat, ¿no? Y entonces ahí puedes ingresar a distinta información. Ahorita no me acuerdo exactamente de qué área del conocimiento es esa, porque también están divididas por áreas del conocimiento, ¿no? O sea, si tú quieres buscar sobre ciencias o sobre artes o sobre ciencias sociales, están divididas. Entonces, quizá podríamos partir de viendo cuáles son los recursos que te ofrece la universidad, ¿no? Si es que estás estudiando una carrera, y eso te va a dar ya una gran seguridad de que los recursos que estás consultando pues son confiables, ¿no? De que no van a ser cosas que se inventaron de la nada. Lo siguiente podría ser utilizar, por ejemplo, en la biblioteca, en el buscador de la biblioteca hay filtros en donde tú puedes buscar un libro o una revista partiendo de la exclusión de términos, ¿no? Si quieres buscar, por ejemplo, historia del arte, pues vas a excluir, si quieres buscar historia del arte, pero no quieres saber nada sobre las pinturas góticas, pues no vas a buscar ese término y lo vas a excluir mediante ¿cómo decirlo? Mediante el filtro que te otorgan ahí, ¿no? Entonces, el hecho de poder refinar tus búsquedas con base en los filtros que te aparecen en las bibliotecas universitarias o en distintas páginas confiables, por ejemplo, de alguna universidad, que de igual forma no tiene que ser necesariamente la biblioteca, sino pueden ser páginas web o por ejemplo, canales de YouTube o efectivamente podcasts que sean de universidades confiables y que aparte de eso le agregues un filtro para lo que tú quieres buscar, va a ayudar muchísimo a refinar lo que necesitas, la información que necesitas encontrar. Otra cuestión que puede servir igual forma para que obtengas una información que sea acertada y actualizada es poner atención en las fechas, ¿no? En las fechas de la información que estás buscando, porque muchas veces creo que es algo que se nos pasa como estudiantes, que estás buscando sobre cierto tema y lo encuentras, pero resulta que a lo mejor esa investigación fue de los años 80 y como avanza la ciencia y la tecnología, pues en la actualidad no va a ser la misma información, ¿no? Quizá a lo mejor esa teoría ya se descartó o cambiaron las cosas o se hizo algún nuevo descubrimiento. Entonces, fijarnos en las fechas de lo que estamos consultando, a menos que te pidan una edición particular, claro. Fijarnos en esa cuestión va a ser algo bastante bueno cuando quieres estudiar algo, cuando estás buscando información sobre un tema. De igual forma, los autores, ¿no? Poner atención en quiénes son los autores, investigar un poco e incluso algo que a mí me ha servido es como revisar las bibliografías de los libros. Buscas un libro que te interesa, que es confiable, y si te pones a revisar las bibliografías de los mismos libros que tú estás consultando, te puede servir y te puede remitir a otros libros que te remitan a otros libros
que van a tener una cierta seguridad de que son más confiables que si te metes a buscar en las páginas o en el universo enorme de internet, ¿no? Quizá esas serían unas cosas. Obviamente hay otras cuestiones, pero yo creo que eso sería como lo más sencillo de retomar al momento de estar buscando información. Sí, me parecen muy, muy útiles esos consejos porque siento que no nos enseñan a investigar, ¿no? O sea, es como que te dejan una tarea desde, no sé, desde la prepa, ¿no? Y pues ya tú tienes que encargarte de buscar la información y a veces, pues, siendo honestos, no, por flojera o por lo que sea, pues buscas la fuente más fácil, ¿no? Wikipedia o lo que sea, ¿no? Sí. Pero sí es importante aprender a distinguir las fuentes porque, pues sí, no vas a entregar un trabajo que es de el rincón del vago, ¿no? Entonces es necesario aprender a hacer eso. Sí, igual forma, o sea, no solo aprovechar los recursos que te ofrece la universidad, sino en internet saber que puedes encontrar otras cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, en Google Books, ahí hay ciertos libros que pueden estar en texto completo y que son confiables, ¿no? O ciertos fragmentos que a lo mejor te pueden servir para lo que tú estás buscando. Y saber que de igual forma tienes que aprender a buscar, pero que puedes confiar en cierta manera también en ciertos datos y cierta información que se encuentra en internet, ¿no? Es como saber aprovechar lo mejor de todas las oportunidades que puedes tener si estás estudiando, en los recursos que te ofrece tu universidad, pero también puedes aprovechar el internet y las recomendaciones. Porque no sé si, bueno, a ustedes les ha pasado que a lo mejor yo estoy escuchando, buscando sobre algún tema y mencionan a un autor en el mismo, ponle tú, en el mismo podcast, retomando esto, ¿no? De los audios o en YouTube. Mencionan a alguien y vas y lo buscas y te das cuenta de que pues, es algo confiable, ¿no? Yo creo que el chiste también está en verificar las cosas porque muchas veces nos creemos todo lo que dicen, o a lo mejor nos dijeron que lo citó un investigador eminente, pero en realidad no comprobamos si es verdad que ese investigador, que es una eminencia, dijo tal cosa. Entonces es como, ok, ya sé de qué va esto, pero voy a comprobar si es verdad, ¿no? Voy a buscar el libro, voy a buscar la cita, voy a buscar al tal investigador. Es como verificarlo por ti misma, que sea cierta esa información. Sí, claro, siempre hay que tener como un espíritu crítico a ese tipo de situaciones. Sí, justamente se me hace muy importante el hecho de que sí nos des este tipo de consejos, que ojalá no solamente nos sirvan a nosotras dos, sino a cualquier persona que nos escuche. Bueno, para los que, bueno, ya escucharon más o menos, pero volviendo a poner un poquito de contexto, Anita estudia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la que hace poco hubo un paro que tuvo una larga duración. Entonces nos gustaría saber, Anita, ¿qué opinas acerca del paro que hubo en tu facultad? ¿Qué has visto? ¿Si ha habido algún avance o qué ha pasado ahí? Bueno, pues para empezar, yo quisiera partir del hecho de que en la Facultad de Filosofía y Letras se hacen muchos paros. Cuando yo ingresé a la carrera, una profesora nos dijo que cada semestre iba a ser paro, y yo no le creí. Pero conforme fueron pasando los semestres, comprobé que efectivamente cada semestre hacen paro. Yo creo que hasta el sexto semestre que llevo ahora, creo que solamente en uno no han hecho. Y en los otros han sido paros desde un día, 2 días, hasta 5, 6, 7 días. Entonces, partiendo de eso, yo creo que la facultad ha hecho tantos paros que de manera general pierde cierto impacto en el ámbito administrativo, ¿no? Principalmente, es decir, las causas por las que se puede hacer un paro pueden ser totalmente válidas, pero el hecho de que hayan habido tantos paros a lo largo de la historia de la facultad, creo yo que le quita cierto peso a nivel administrativo sobre lo que se puede obtener. Específicamente en este paro, yo creo que sí era necesario hacerlo, pues porque obviamente, o sea, está apoyando la causa feminista y cuántas mujeres estudiamos en la facultad en donde sí han habido muchas injusticias
Y yo creo que sí era necesario que se expresara la universidad de cierta manera, que se hiciera una marcha, que se le diera este apoyo, ¿no? Y este impulso por parte de la comunidad académica al movimiento feminista, pues porque evidentemente, no sé si ustedes sepan que en la facultad antes de que yo entrara, hubo la desaparición de una chica y luego la muerte de otra chica. No quiero profundizar en eso, pero sí es necesario, y específicamente en la Facultad de Filosofía y Letras creo que sí era necesario que se levantaran, pero creo yo que la extensión del paro fue demasiada. Sí se obtuvieron ciertas demandas. No recuerdo en estos momentos lo que sí se logró obtener, porque el comunicado que emitieron las chicas de la facultad pues ya tiene tiempo, en donde se expresaban las cuestiones que sí habían podido conseguir. Dentro de ellas, algunas eran las renuncias de ciertos funcionarios que pues no habían apoyado a las chicas que tenían este tipo de cuestiones, ¿no? O que estaban encubriendo ciertas cosas y demás. Y bueno, dándoles el voto de confianza, pues uno cree, ¿no? Cuando dicen que no las han podido apoyar en todo esto. Entonces, sí se lograron obtener cosas, yo creo que sí era necesario que se hiciera esto, pero la extensión del paro a mí no me parece la ideal, porque, siendo honestos, la cuestión del género y de todas las demandas que se piden en torno al feminismo es algo que lleva tiempo. O sea, si nos ponemos a mirar hacia atrás, ¿cuánto tiempo ha tomado que las mujeres podamos estar en donde estamos hoy, ¿no? Fue algo que se inició ya desde hace muchos, muchos años atrás, y que a lo largo de todo este tiempo es que se han podido obtener esas ganancias. Entonces, yo en algunas de los comentarios que llegué a escuchar y a ver en redes sociales de algunas de las chicas, no es que sean todas, a mí me daba una sensación de que querían que fuera ya, ¿no? O sea, que fuera como que ya de aquí a mañana ya no puede existir toda esta situación. Y yo creo que eso no es muy realista. El hecho de, por ejemplo, soltar una facultad hasta que se solucione el problema de la violencia de género, obviamente no es algo que va a ocurrir. Siendo crudos, viendo la cruda realidad, pues no es algo que va a ocurrir en unos meses. Entonces, en cuanto a eso, yo sí creo que no tenía mucho sentido la extensión del paro, pero claro que sí se tenía que hacer. O sea, yo sí creo que se tenía que realizar, y sí hubo ganancias. Me parece que estaban pidiendo, repito, no quiero errar en la información, el comunicado está en la página oficial de la facultad, y ahí una de las cosas que recuerdo que pedían las chicas era una comisión tripartita, ¿no? En donde se le diera tratamiento a la violencia que había habido hacia las chicas, y que hubiera una psicóloga especializada para acoso. Entonces yo sí creo que esas son cosas que son necesarias pedir, pero sin caer en los extremos, ¿no? De decir, pues no vamos a ceder hasta que se solucione al 100% todo el problema, pues ahí sí no es como muy realista. Yo creo que siempre hay en mí esta sensación de dualidad respecto a este paro en particular, ¿no? Hay otros que, repito, duran 2 días por una cuestión que no tiene mucho impacto, pero en el caso de este paro último que hubo, que fue muy largo, que, o sea, inició desde noviembre del año pasado. Noviembre, sí. Entonces ya tiene bastantes meses. Yo creo que si no hubiera ocurrido lo del COVID, probablemente seguiría. Desconozco, no lo sé, porque ni los funcionarios ni las chicas querían ceder, ¿no? Entonces sí es una problemática delicada. Yo siempre como que me divido entre, es que sí apoyo el movimiento feminista, ¿no? Y que se levanten estas chicas para pedir derechos para las mujeres que estamos estudiando en la universidad y en la facultad, pero pues también sé que no va a solucionarlo todo, y que si estamos perdiendo tiempo del semestre, algunos chicos que más se quejaban eran los que se iban a titular, ¿no? Que decían, no, pues es que yo me voy a titular y esto, pero
también hay que apoyar la causa. Es una cuestión muy compleja, donde hay pues esta ambivalencia, ¿no? De sí, esta parte tiene puntos a favor, pero también esta es algo complejo, pero pues bueno, es parte de estar en la universidad y de estar en la Facultad de Filosofía y Letras, supongo. Y así ha ocurrido con otros movimientos. Sí, claro, y me parece muy interesante escuchar tu opinión sobre esto porque obviamente es una causa justa y nos gustaría una solución inmediata a todos, ¿no? Pero también el machismo y todos estos problemas de violencia es una ideología tan arraigada que pues sí, tienes razón, no se puede como eliminar de una sola vez. Entonces sí, es complicado, pero es necesario, como dices. Sí, justo por eso, ¿no? O sea, es un proceso muy lento. Uno quisiera, claro, desaparecerlo de la noche a la mañana, pero cambiar ideas siempre es lo más complicado, ¿no? En una sociedad. Y poder, como mencionas, desarraigar eso de las mentalidades de las personas, sobre todo de las personas que son, bueno, no quiero ofender a nadie, pero de las personas que son más grandes, que quizá no han crecido como en esta sociedad de diversidad que tenemos ahorita como jóvenes o como universitarios. Y reconocemos, ¿no?, que las personas más mayores pues quizá no vivieron el mismo contexto y no ven las mismas cosas como nosotros las vemos. Entonces sí es un proceso lento. Sí, justamente platicábamos también al respecto de esto con Pau en un capítulo pasado y justamente sí estoy totalmente de acuerdo en que, pues ojalá, ¿no? Ojalá el machismo y los feminicidios acabaran con hacer un paro, pero pues no es así. Sin Sí. embargo, como platicábamos con Pau, sí es un pequeño primer paso, ¿no? Y es importante que sí, también se le dé visibilidad así, porque justamente hablábamos de que gracias a este paro que inició en la Facultad de Filosofía y Letras, pues muchas otras facultades volteamos a ver y a darnos cuenta de que sí, como justamente lo que platicábamos anteriormente, un tendedero no es suficiente y que no les causa mayor impacto más que chismes. Literalmente es lo que yo he visto. Un tendedero no causa más que chismes, ¿no? Ojalá llegara más allá. Y pues sí, o sea, es un momento como de ya impotencia, ¿no? De que ya Sí. estamos cansadas. Y, y pues sí, fue como un ejemplo el paro de la Facultad de Filosofía y Letras. Sí, yo creo que justamente para lo que sirven estos paros, como mencionas, es para visibilizar la situación, ¿no? O sea, no va a solucionar como eh, gran parte del problema, pero da pie a que se pueda comenzar a hablar sobre ese tema, ¿no? A que la gente comience a mirar hacia ahí, que empiecen a hablar, aunque sea mal en un inicio, pero que empiecen a hablar de esa problemática que tenemos en la sociedad. Sí es útil. Uh-huh. Claro. Y bueno, nos gustaría saber algún consejo que te hubiera gustado recibir antes de entrar en la carrera. Uy, yo creo que el primero sería, bueno, muchas veces, y creo que la mayoría de estudiantes cuando estamos en preparatoria, escogemos carrera con base en lo que leemos, ¿no? De las licenciaturas. Lo que leemos o vemos o oímos de las licenciaturas, o si algún familiar estudió eso, o si tú ves la información en alguna página y te llama la atención. Y claro que es importante, pero a mí me hubiera gustado que me dijeran que escogiera la carrera, no solamente con base en la información que uno puede encontrar de manera, pues, concreta, teórica, sino yendo a distintas instituciones, lugares en donde uno pudiera tener la libertad de preguntarle a las personas que trabajan ahí qué estudiaron. Creo que uno siempre se da una idea mucho más clara cuando ya vas al lugar en donde las personas trabajan y ves lo que hacen, y a partir de ahí creo que te da una idea muchísimo más clara de lo que puedes estar haciendo a nivel profesional, porque una persona, la mayoría de las veces, como hemos comentado, se hace una idea de la carrera y te metes a estudiarla, y con base en las materias que te dan, a lo mejor y te gusta un poco más o un poco menos,
pero en realidad no sabes qué te espera en el mundo real, ¿no? Entonces yo sugeriría que a lo mejor y nos detuviéramos un poco a escoger carrera como de manera inversa, ¿no? No leer la descripción de la licenciatura y ya aventarte toda la licenciatura y luego ver cómo es en el mundo laboral, sino al revés, sino ir a distintas, no sé, empresas, instituciones, lo que ustedes gusten, y observar qué hacen ahí, si te gusta lo que hacen ahí, preguntarles a cada persona que está ahí en qué trabaja, qué estudió, qué otra información, qué otra formación complementaria tuvo, o cómo fue que llegó a laborar ahí. Creo que eso nos podría dar una idea mucho más real de nuestro futuro, ¿no? Ajá, eso creo que es algo que me hubiera gustado que me dijeran antes de ingresar a la carrera. Y para todas las carreras, ¿no? No solamente bibliotecología, o sea, para todas las carreras. Otra cuestión es que me... quizás es algo que todos hemos pasado y que es muy normal, pero si yo pudiera, digamos, viajar al pasado y avisarme a mi yo del pasado, sí diría como, ok, vas a vivir muchos desencantos y encantos en la carrera, ¿no? Esta montaña rusa que te ocurre a lo largo de la carrera, en donde hay veces que si dices, por Dios que estoy estudiando, y otras en donde dices, creo que sí me gusta, tiene sentido, esto me ilusiona, que te avisaran un poco, ¿no? Bueno, más bien que tú, si pudieras viajar al pasado, avisarte a ti mismo que vas a vivir pues sí, esta dualidad respecto a tu visión de la carrera, ¿no? ¿Qué otra cosa hubiera gustado que me dijeran? Que independientemente de lo que uno escoja, uno nunca sabe qué va a traer la vida, ¿no? Tú puedes estudiar algo, como mencionabas, Beli, y a lo mejor mientras van pasando los años, quizá te dedicas a lo que estudiaste, pero puede que te vayas interesando en otros campos del conocimiento y que no necesariamente votes tu carrera, pero a lo mejor y te enfoques más en otras cuestiones, ¿no? O definitivamente que te enfoques en otra cosa y que puedas usar las bases que ya te dio lo que estudiaste. Yo creo que uno muchas veces cuando entra a la carrera uno está como muy ilusionado, ¿no? Y es bueno, porque es lo que te motiva a seguir ahí, pero también ver un poco más a futuro, qué es lo que podrías estar haciendo, en qué te podrías enfocar, intentar disfrutar lo que estás haciendo actualmente, pero sin negarte opciones, ¿no? De un futuro, eh, ya sea tanto en la carrera que estudiaste o en otro ámbito del conocimiento, de las profesiones que te podría interesar. Yo creo que sí, esas serían algunas de las cosas que me hubiera gustado saber. Sí, pues muchas gracias, me parecen muy, muy valiosos tus comentarios y yo creo que a todos nos ha pasado que llegas a la carrera y hay días en los que dices, sí, esto es lo que quiero y te sientes invencible y todo eso, ¿no? Y hay otros en los que dices, no entiendo por qué estoy aquí, cómo llegué a este punto de mi vida, ¿no? Y es complicado, pero pasa y a veces es necesario entender ese tipo de cosas. Sí, sí, claro. Sí, también como decías, ¿no? Que no sabes hacia dónde te pueda llevar la vida, ¿no? Claro. Y pues sí, no significa que todo lo que has hecho y vivido no vaya a servir, sino que al contrario, ¿no? Hay que buscar la manera de que valga la pena. Uh-huh. Exacto. Bueno, ya para ir cerrando, no sé si tienen alguna recomendación. Ajá, bueno, hoy quiero recomendar un curso que tomé en doméstica que me gustó mucho. Últimamente estoy muy obsesionada con los cursos en doméstica, pero la verdad es que de ya algunos que he checado y visto, este me parece muy bueno. Es para iniciar en Illustrator. Según yo es el único que existe para iniciar en Illustrator en doméstica. No recuerdo el nombre del profesor, pero igual se los ponemos en la cajita de descripción. La verdad es que el profesor es muy, muy claro y el contenido es enorme, enorme, enorme. Entonces siento que también es un curso que vale la pena porque te enseñan muchísimo. em, y aparte he visto que igual el profesor como que te está
está respondiendo dudas constantemente. Entonces yo les recomiendo ese curso en doméstica. Está muy bueno y o sea, es para principiantes, ¿no? Cualquier persona no necesita ser ilustrador o diseñador gráfico o algo así, sino que siento yo que es un programa que nos puede servir a muchas personas y pues sí, se los recomiendo. Muy bien. Anita, ¿tú tienes alguna recomendación? Respecto a algo en específico, no. Yo creo que más bien sería como en cuestión a las carreras, pues que exploren y que disfruten lo que estén estudiando. Y en cuanto a bibliotecología, pues que si saben de alguien que no sabe qué estudiar, le comenten sobre la carrera, a ver si le parece, si quizá podría hacer lo suyo. Nada más. Y muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, Anita, por estar aquí. Sí, muchas gracias. Bueno, mi recomendación es una marca de ropa, de trajes de baño específicamente, que se llama Raya Pinta y que están hechos por mujeres privadas de su libertad, o sea, que hacen todos esos trajes de baño dentro de, creo que es el penal de Santa Marta, Catitla, entonces creo que es un muy buen proyecto. Y también es parte de otro que se llama Reinserta, que también se dedica a ayudar a los niños que crecen o que nacieron en la cárcel. Entonces me parece algo súper interesante. Pueden donar o comprar esos productos. De todos modos les dejamos la información acá abajo. Y pues nada, muchas gracias, Anita, por acompañarnos. Sí, muchas gracias, Y Anita. Creo que fue muy interesante conocer al respecto de tu carrera, porque justamente siento que la mayoría de las personas, es más, incluso cuando nos mencionan en la carrera, no, esa carrera específicamente, no sabemos de qué se trata, ¿no? O suponemos el prejuicio de que trabajan solamente en bibliotecas o regalando libros, cosas así, lo cual no es del todo cierto. Sí, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de esto. Espero haber dado un panorama general sobre la bibliotecología. Y pues les deseo mucho éxito en su podcast. Que les siga yendo bien como hasta ahora. Y muchas gracias a las dos, las aprecio mucho. Y ay, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Anita. Anita. Y pues nada, gracias por escuchar. Síganos en nuestras redes sociales. Les dejamos todo acá abajo. Y nos vemos la siguiente sesión o capítulo o lo que sea. Hasta luego, bye. Bye.